De pronto recibo una llamada de parte de Enrique a una reunión para hablar a propósito de la proximidad de las celebraciones del Bicentenario, eh, sobre las cuales él tenía un particular interés. ¡Bomba! Métete bien, ¿eh? A él le parecía importante el que pensáramos también en el acontecimiento de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, que ha sido considerado con razón un antecedente de la conciencia que desencadena después la iniciativa de la independencia, por cuanto a partir de lo que ahí sucede se despierta la conciencia de México como una nación propia. Un gran tema que debía ser recordado. Al mismo tiempo, reconocer a estos grandes hombres e invitar a los mexicanos actuales a actuar como ellos, en medio de la crisis, de las dificultades, de los dolores, hacer algo en bien de la patria. En esa reunión, bueno, pues había historiadores, artistas, creadores de opinión, y a todos nos pareció entusiasmante y pertinente. Y se propuso que pensáramos entre todos a través de qué acciones culturales concretas podríamos traer al escenario de la reflexión una revaloración del papel de los jesuitas en la historia de México, en la construcción de México. Teníamos que concretar, bueno, cómo se hace un homenaje a estos personajes y cómo se despierta un nuevo amor por México. Pensamos que podía hacerse en un primer momento como en un seminario, en un debate, o después en recordar algunas partes de los escritos más famosos de estos personajes, Clavijero, Alegre, Maneiro, Abad, Campoy, muchos, y entonces en alguna forma dramatizar la lectura de estos documentos. Yo estaba ahí pues muy interesado en el asunto, pero también como gente de teatro. Y entonces se me ocurrió, bueno, pienso yo que tocaría escribir una obra de teatro. Y entonces yo decía, bueno, lo que no tenemos como materia prima justamente es una obra dramática sobre el asunto. Y entonces, bueno, pensamos zapatero a tus zapatos, busquemos a un dramaturgo. Y bueno, no había demasiado que buscar. Enfrente estaba José Ramón Enríquez, que fue jesuita un tiempo, que es exalumno de los colegios jesuitas, al que este asunto sin duda lo toca centralmente y que es un poeta extraordinario y un excelente dramaturgo. Le pedimos a José Ramón nos enviara un borrador de lo que podría ser una obra de teatro de en ese tema. Muchos dudaban que podía salir algo, pero al recibir el primer documento empezamos a tener más entusiasmo porque realmente José Ramón había captado nuestras inquietudes. Él aceptó generosamente y entusiasmado, pero se le presentaban muchos dilemas y muchos problemas. Uno de ellos es cómo meter toda esta información, toda la complejidad de este hecho histórico, todo lo que está allí. El hecho de cómo se va a hacer esta historia, yo no quería, y creo que quedamos muy claros desde el principio, yo no quería hacer una telenovela histórica, ¿no? Pues pensábamos, aquí falta esto, aquí sobra esto, y entonces los historiadores también tenían un diálogo epistolar con José Ramón de que esto no es tanto así, esto hay que quitarlo. Empecé a pasarles tratamientos y ellos a decir, bueno, pues falta esto, y los personajes empezaron a aflorar, ¿no? Por ejemplo, Maneiro tiene este poema, entonces me lo mandan, esto otro, digo, pues aquí hay una escena. Y José Ramón hizo una cosa extraordinaria, o sea, es una obra que narra hechos históricos con mucha precisión y que al mismo tiempo se mete en los sentimientos con bastante profundidad. Yo siempre sentí dentro de mí que lo que era un gran poema dramático, ¿no? Se trataba de reconocer la grandeza de ellos y de México
y despertar un amor mayor a México. Y entonces propuso este poema épico, que es el espléndido texto de la expulsión. El punto de partida no era una pregunta sobre los jesuitas, sino sobre dos cosas, sobre la historia de México y sobre la historia del mundo. Prácticamente la irrupción de la cultura ilustrada, el fin del mundo del manierismo y del barroco, y por otra, entender a México, cómo este país ha llegado a ser lo que es. Partiendo de esas dos preguntas, fue como había que estudiar a los jesuitas, no por entenderlos a ellos, sino por entender esos dos grandes procesos de la historia universal y de la historia mexicana. Así sea, pues, y para el bien de todos. La orden directa viene del rey, o sea, quien hace el extrañamiento, que en el fondo más que expulsión es un extrañamiento, que es mucho más radical. El extrañamiento es como dejar a la gente sin patria, pero no solamente geográfica, de manera geográfica, es quedas sin nacionalidad, quedas fuera. Se hace de una manera lo más rápido posible. Vamos a decirlo así, sumisión a la orden del rey que no había que discutir. Cuando se habla de absolutismo real, en el fondo es el absolutismo de un Estado en manos de funcionarios. Es decir, no es personalmente José I o Carlos III. Han crecido las voces en Europa que exigen la expulsión de los jesuitas. Muchas veces se quiere ver una especie de conspiraciones o de planes secretos o misteriosos, o como si hubiera alguna especie de estrategias o documentos o proyectos en contra de las coronas. Es muy importante que ni siquiera lo aducen, ¿no? Exactamente. Una de las cosas más fascinantes de toda esta historia es que en el caso de Portugal hay una acusación sin fundamento, pero hay una acusación que es un intento de asesinato del rey. En el caso de Francia hay un conflicto, hay un problema, que es una quiebra de un proyecto particular, una quiebra económica, digamos, hay un problema económico. Pero en el caso de España, lo maravilloso es que la corona no se atreve a formular ningún tipo de acusación, no ninguno. La sola idea de expulsar a los jesuitas de este reino exige, recordemos, que en el trono de España Roma ha encontrado siempre, por los siglos, un alto defensor, el más ferviente. Las naciones que habían sido antes elementos completamente subordinados en este gran espacio de la cristiandad comenzaron a ser cada vez más consistentes, tener cada vez más poder, más fuerza. Es un fenómeno que viene desde la Edad Media. La preeminencia que la Iglesia tenía como garante del orden de la cristiandad empieza a ser cada vez menor, a pasar a segundo término. Del fondo se trata de una lucha, digamos, de las naciones por asegurar su hegemonía. El rey de Portugal ya lo entendió, y también el de Francia. Ya han librado sus tierras de jesuitas. Es el turno de España para entrar a la historia, vuestra alteza, magnífico monarca, como el rey ilustrado que liberó a los suyos de esa peste.